Muy buenas noches, bienvenidos a la hora clave. Buenas noches, Mati. Buenas noches, Manuel. El sistema electoral venezolano. Las reformas impostergables. El sistema electoral venezolano, a la vuelta de cada elección, es objeto de cuestionamientos debido a señalamientos de que opera bajo sospecha. Lo que en verdad ocurre es que el desgaste, resultado de la necesidad insatisfecha de hacerlo transparente, ha terminado por convencer al país pensante de la necesidad de una reingeniería electoral. Conscientes de abordar esta prioridad, los equipos del Centro de Estudios Políticos y de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Católica Andrés Bello trabajaron conjuntamente para producir un estudio sobre integridad electoral, que resultó en un libro que titularon Proyecto Integridad Electoral Venezuela, las reformas impostergables. Fue presentado a fines de septiembre pasado y es el resultado de un importante esfuerzo realizado por un distinguido grupo de investigadores, personalidades de la sociedad civil, activistas políticos, y muchas de las discusiones que se presentan en este documento son el resultado de las mesas de trabajo en el Congreso Internacional sobre Buenas Prácticas Electorales para el Fortalecimiento de la Democracia, realizado en la Universidad Católica Andrés Bello los días 4 y 5 de noviembre del 2013. Se perseguía el propósito de recuperar la plena confianza en nuestro sistema electoral como mecanismo de arbitraje democrático para la resolución de las diferencias políticas que hoy dividen y ponen en riesgo la paz y gobernabilidad democrática en nuestro país. Integridad electoral, que es nuestro paraguas, con nuestro concepto paraguas, es un concepto que tiene dos grandes dimensiones. En primer lugar, hace referencia a una visión integral de lo electoral, es decir, lo electoral no es solo o exclusivamente el acto de votación o no solo se refiere al día de las elecciones, sino que también toma en cuenta otras dimensiones, otros elementos como las leyes electorales, la selección de autoridades, los procesos de registro, las normativas en cuanto a regulación de campaña, el comportamiento de los medios de comunicación, entre otras dimensiones. Entonces, integridad electoral implica o tiene como referencia ver el sistema electoral como un complejo de dimensiones, como eslabones que se entrelazan entre sí para conformar una cadena. La segunda dimensión del proyecto Integridad Electoral está relacionada con una mirada desde la moral ciudadana, en la que cuestiones como la transparencia, la rendición de cuentas, la administración de recursos y la disposición de los funcionarios públicos son elementos fundamentales que se enmarcan en la visión de la moral ciudadana y que deben ser tomados en cuenta al momento de analizar los procesos electorales. En este sentido, un elemento fundamental para el proyecto Integridad Electoral es la construcción de confianza. ¿Cómo se construye confianza entre actores políticos y demás actores vinculados en los procesos electorales? Se trata de un resumen de los principales hallazgos encontrados en el estudio de opinión pública cualitativo Percepciones de la Ciudadanía sobre el Sistema Electoral Venezolano, realizado durante el mes de agosto y septiembre de este año. Hay investigación y también propuestas muy concretas. Por ejemplo, se presentan alternativas para la proporcionalidad y personalización en el sistema electoral venezolano, además de las reformas relativas al régimen de referendos. En la Constitución, que dice que requiere una mayoría calificada voto en la Asamblea Nacional sobre un turno presentado de un comité de postulaciones que incluye la sociedad civil y representantes de partidos, de diputados. Entonces, la demora en reemplazar los rectores que ya tienen su mandato vencido ahora es un desafío importante para la Asamblea Nacional a consagrar. Y si pueden lograr esto según la norma constitucional, creo que esto va a dar una legitimidad y credibilidad importante a los próximos procesos electorales. Condiciones de campaña con equidad. Este es otro requisito para mejorar la confianza en las votaciones. Sobre todo en países donde hay reelección de ejecutivos, sea presidentes, sea gobernadores. ¿Por qué? Porque un candidato
ya gobernante tiene una ventaja natural. Tiene programas de gobierno, tiene publicidad de gobierno, tiene acceso a medios mejor que los otros candidatos. Entonces es muy importante poner condiciones y reglas y vigilancia de esas reglas para garantizar la competitividad en condiciones de equidad. Con esto hay varias cosas que países lo hagan. Por ejemplo, muchos países garantizan equidad en acceso a los medios o por monitoreo del CNE directamente o por dar acceso gratis a la publicidad de campaña. Como quiera que se trata de recuperar la competitividad electoral perdida, el grupo de investigadores plantea regular el financiamiento de la política desde una perspectiva comparada, evaluando su desempeño y planteando lineamientos para su reforma. También tocan el tema de la elección de rectores del Consejo Nacional Electoral y los polémicos aspectos de registro y propiamente de ejercicio del derecho al sufragio. Sin dejar de lado las debidas garantías del sufragio durante la votación y el escrutinio electoral, así como la resolución de conflictos electorales que incluyen la revisión administrativa y judicial de los actos electorales. ¿Qué opinión tiene la gente en la calle sobre el sistema electoral venezolano? ¿Creen que necesita reformas? Vamos a escuchar y luego estaremos conversando con el director del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello, Benigno Alarcón. Me ha parecido bien hasta ahora. Tendrá sus fallas pero o sea, el 90% bien. Hay manera de votar, pero uno no sabe si en verdad tu voto está siendo agarrado de buena manera o qué trampas hay. Siempre hay trampas en todas esas cuestiones. Y uno no sabe si ir a votar o quedarse en su casa porque tú no sabes si tu voto va a valer de verdad. Opino que es bien y en Venezuela, creo yo que en Venezuela somos uno de los más avanzados en el sistema, ¿no? Bueno, lo considero el más moderno, el que puede dar los resultados con más veracidad y con más, ¿cómo se llama? Y con más nitidez y rapidez de que hay en el mundo, que no hay otro que lo dé igual, ni los Estados Unidos lo tienen. Con el estudio Benigno Alarcón, él es abogado con una maestría en ciencias políticas y además es coordinador de un equipo que realizó este proyecto de integridad electoral en Venezuela y también hablan de las reformas impostergables. Se trata, Benigno, de un poco recuperar la integridad perdida. Se me ha olvidado también comentarles que Benigno ejerce como coordinador del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello. Benigno, ¿cómo recuperar esa integridad electoral perdida? ¿Cuáles son esas reformas que ustedes llaman impostergables? Bueno, Maki, gracias ante nada por darme la oportunidad de compartir con tu audiencia en el programa. La razón principal de este proyecto de integridad electoral es justamente porque pensamos que Venezuela vive hoy en día una de sus peores crisis políticas. Yo diría que posiblemente es una de las crisis políticas más complejas que hemos vivido desde el año 57. Y justamente por eso yo creo que recuperar, reforzar, fortalecer nuestro sistema institucional es una de las cosas más importantes. Y aquí, en relación a lo que es el proyecto de integridad electoral, lo que buscamos justamente, como el nombre lo dice, es fortalecer todo lo que es la institucionalidad electoral. Y allí hay un elemento básico que es importante y es la razón que justifica todo este proyecto, y es que el año pasado, cuando hicimos un estudio sobre condiciones electorales, nos encontramos que la confianza en el Consejo Nacional Electoral se ha afectado de manera muy seria. De hecho, este año estamos repitiendo el estudio, tratando de ver si esto respondía a lo mejor a la cercanía de aquel proceso electoral del año 2013, y nos estamos encontrando que básicamente las respuestas se están repitiendo. La gente pide imparcialidad, pide un árbitro que funcione como árbitro, pero hay personas, una porción muy importante de la población que ve al árbitro electoral no como árbitro, sino como parte del proceso. Y la gente está reclamando renovación de autoridades electorales y está reclamando un Consejo Nacional Electoral que juegue con reglas totalmente transparentes, totalmente imparciales, que al final del día permitan saber a todos quién gana las elecciones y que nadie tenga dudas en cuáles son las reglas. Y fíjate que la gente, Benigno, tiene una
tiene la impresión, por lo menos hicimos una encuesta popular al principio del programa y la gente decía, bueno, este es un sistema electoral moderno, un sistema electoral que responde rápidamente, un sistema electoral que tiene lo mejor desde el punto de vista tecnológico, pero sin embargo persiste el problema. Y el problema tiene que ver básicamente con algunos aspectos que está señalando, aspectos que tienen que ver con la parte política, el manejo político y con la parte de la moral ciudadana. Eso es un tema muy importante que yo quisiera que tú tocaras. Mientras tanto, vamos a ver si podemos acercar un poquito la cámara para mostrarles a ustedes el texto en que resultó o que resultó de la investigación de todos estos profesionales que coordinó Benigno Alarcón en el Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica. Muy bien. Este proyecto, por cierto, lo hemos llamado Proyecto de Integridad Electoral para jugar un poco con la palabra integridad en dos sentidos. Uno, ver el tema electoral como un sistema, como la integridad de todo un sistema, no solamente con algo que tiene que ver con lo que sucede el día de la elección, sino con todos los elementos de alguna manera que pueden afectar el proceso electoral. Y eso va desde las reglas de juego, la definición de quiénes son los rectores electorales, la campaña electoral, el uso de los recursos públicos, el manejo de la campaña y todo lo que es el proceso de elección el día de las elecciones. Entonces no estamos hablando de un simple evento que sucede un día específico que se da la elección, sino todo lo que rodea el evento electoral. Y por eso es que lo llamamos integridad electoral, pero también apelando, como tú lo decías hace un momento, al tema de los valores ciudadanos. Y si hay una cosa que está muy clara, Maki, es que la gente tiene muy claro cuáles son los valores que deben privar. Y la gente en ese sentido reclama y lo dice bien por intuición o bien porque conocen los principios constitucionales, que el elemento principal es la imparcialidad. Y la gente reclama que la imparcialidad reine en todo proceso electoral y eso parte justamente de la imparcialidad de los rectores. Hay una cosa que es importante, la gente reconoce, además reconoce con mucha justicia, lo reconoce con mucha generosidad, todos los avances que hay en el proceso electoral. La gente reconoce que hoy es más fácil votar, la gente reconoce que la mayoría de las personas tiene acceso a votar, que la mayoría de las personas están inscritas y se han facilitado las condiciones para inscribirse. Pero por el otro lado, la gente también percibe que hay problemas en cuanto a la posición de los árbitros electorales. Y yo creo que hoy, justamente, cuando en la Asamblea Nacional se está discutiendo en la formación de la Comisión de Postulaciones para escoger a los nuevos rectores, es la mejor oportunidad que hemos tenido en los últimos años, por cierto, con año y medio de atraso, para poder empezar a corregir ese problema. Y justamente estos 3 rectores que deben ser en este momento reemplazados son aquellos que casualmente representan a la sociedad civil. Entonces yo creo que estamos en un excelente momento para tratar justamente de dar una señal de credibilidad, de imparcialidad, que permite de alguna manera fortalecer nuestro proceso electoral. Ahora, es que la imparcialidad, el tema es que no es solamente a la hora de dar resultados que se apeguen a lo que pasó en el acto de votación, sino además comienza por la selección de los miembros y una selección oportuna además, así, porque ya parece ya se está en deuda con la integración del cuerpo de rectores y al mismo tiempo, bueno, de ahí parte, porque si no tienes un cuerpo de rectores que pueda generar algún tipo de confianza, la imparcialidad ya está, de hecho, en cuestionamiento. Eso es correcto. Y como decíamos hace un momento, los rectores que actualmente corresponde nombrar son los rectores que de alguna manera representan a la sociedad civil. Y ahí hay un problema, justamente, hay algo que hay que revisar en el... Quizás quién debe escogerlo. Claro, hay un tema ahí que hay que revisar con nuestra ley del poder electoral, que evidentemente no estamos en el momento para hacerlo, pero tiene que ser revisada en algún momento, y es que la ley del poder electoral para el nombramiento de estos rectores forma una comisión que recibe las postulaciones, que está conformada por 11 diputados y por 10 miembros de la sociedad civil. Y el problema que estamos viendo en este momento en la Asamblea Nacional es que no se han logrado poner de acuerdo con la mayoría necesaria, que es de los 2/3 de la Asamblea, para nombrar esos miembros de la sociedad civil. Y pareciera que allí habría una pugna entre a quién debemos escoger, quién está de mi lado, quién está del otro. Y estamos olvidando que estos señores no representan partidos políticos, no representan posturas políticas, sino que deben ser representantes justamente de la sociedad civil. Y lo que más preocupa de todo esto es que el nombramiento de esta comisión de postulaciones se vaya a elevar al Tribunal Supremo,
porque si adicional a que estamos eliminando el debate en la Asamblea, que es el único debate que puede tener legitimidad política, porque allí están representados todos los sectores, ahora lo subimos al Tribunal Supremo, la pregunta que tenemos que hacer es dónde queda la sociedad civil en todo este proceso, cuando justamente lo que estamos nombrando es a sus rectores. Obviamente, bueno, esa pregunta queda allí y con eso tenemos que terminar. Ya se nos acaba el tiempo, pero muchas gracias, Benigno, por habernos acompañado. Benigno Alarcón, que es el coordinador del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello. Vamos a hacer la pausa y regresamos. El papel de funcionarios en las campañas para evitar que funcionarios públicos hagan un papel político que normalmente está prohibido y como está prohibido en las normas venezolanas también. Otro es proteger contra los abusos o los usos de recursos de Estado que son ilegales. Claramente, cuando se ponen programas del gobierno, esto es legal, pero el uso de recursos del Estado para campañas está prohibido en todos los países del hemisferio, incluyendo Venezuela. La dificultad es vigilar esto. Y finalmente, hay la posibilidad de mantener más equidad en el financiamiento de campañas. Una posibilidad es poner límites en los gastos, que requiere también la capacidad de un CNE auditar los gastos. Esto está previsto también en la norma constitucional de Venezuela, pero no está reglamentado. Muchos países, casi todos en el hemisferio, dan algún tipo de financiamiento público a todos los partidos para dar más posibilidades de que todos puedan competir en condiciones de más equidad. Para lograr la confianza deben tomarse las palabras, las dudas que tienen otros sectores e incorporarlas en el debate y no sencillamente, despreciarlas o dejarlas de lado, sino tomarlas en cuenta. El sistema electoral actual tergiversa el mandato constitucional y no permite que se cumpla con la representación proporcional. Muy específicamente, las morochas son un elemento que impide el logro de la representación proporcional. Otro elemento fundamental de las propuestas es en este momento la selección de autoridades bajo criterios constitucionales. Es muy importante que se cumpla con los criterios, que la selección de autoridades se dé en el seno del organismo de la Asamblea Nacional, que no pase a tribunales, porque los tribunales pareciesen no tener las capacidades de cumplir el mandato constitucional de participación ciudadana que requiere este proceso tal y como está establecido, y es el espíritu también de la Constitución de la República. Finalmente, dos elementos importantes para promover la integridad electoral: la regulación de los medios de comunicación y el cumplimiento en la prohibición de usos de recursos del Estado en procesos electorales. Creemos que estas propuestas pueden ayudar a incrementar la calidad e integridad del sistema electoral venezolano. Bueno, Manuel, muy interesante, muy completo todo lo que hemos escuchado, claro, pero nos queda un margen para conclusiones. Yo quisiera escuchar las tuyas. Mira, yo creo que es un trabajo muy interesante y quedan en claro varias cosas. Primero, que el acto electoral no es solo un tema de una alta tecnología, de una tecnología muy sofisticada, sin duda alguna. El caso de la estructura electoral de Venezuela, desde el comienzo del año 2000, 2001, 2002, se ha modernizado y ha sido de alguna manera pionera en esa modernización en las elecciones de América Latina, la mayoría de las cuales sigue privando, digamos, el voto manual, ¿no? Pero esa es otra cosa. Yo creo que el acto electoral, en definitiva, es un acto de confianza, no solo es una... Y la confianza se genera sobre la base de ciertas condiciones. En Venezuela, por ejemplo, uno de los factores que ha generado estas críticas, estos cuestionamientos, es el tema del registro electoral.
tiene que haber absoluta seguridad en el sentido de que ese registro electoral se revise, que sea un registro electoral concebido de manera técnica, pero que refleje en verdad la composición del electorado en todos los sentidos. Y lo otro es que también está presente es la composición plural, democrática de los árbitros. Claro, porque el árbitro no es una entelequia que es un organismo, sino los árbitros son los rectores. Yo creo que esos son dos requisitos fundamentales que están planteados y que sin duda alguna pues lo recoge el estudio y uno percibe que son como dos reclamos de los venezolanos para seguir votando, porque el otro elemento importante es que el venezolano durante estos 15 años ha votado todos los años, con excepción de este, y ha votado para elecciones presidenciales, para elecciones parlamentarias, para la escogencia de alcaldes, de gobernadores, para referéndum. Es decir, tiene un hábito electoral, pero ese hábito electoral tiene que estar estimulado por la seguridad de que su voto vale y que su voto decide. Esa es la clave. Esa es la clave. Buenas noches.